Mi hija me golpeó en mi propia cocina a las 3 de la madrugada, y yo no dije una sola palabra. Pero a la mañana siguiente, cuando bajó las escaleras, pensando que su falta de respeto había quedado impune, se quedó helada de terror al ver quién estaba sentado en mi mesa del comedor. Déjame contarte cómo una mujer de 62 años, profesora jubilada viuda y aparentemente indefensa, convirtió un desayuno familiar en una sala de justicia. Porque después de aquella noche entendí algo que todas las mujeres de mi edad deberíamos saber: amar a tu hija no significa permitir que te destruya. Me llamo Marisol García. Viví en Valencia toda mi vida en una casa del barrio El Carmen que mi difunto esposo Miguel y yo compramos hace 35 años. Es una casa antigua de esas con techos altos, balcones de hierro forjado y azulejos de cerámica azul en la cocina. Cada rincón guarda un recuerdo aquí. Miguel aprendió a caminar sostenido de mis manos allí. Celebramos la primera comunión de Catalina. En esa esquina está la marca donde medíamos su altura cada cumpleaños. Pero aquella noche de octubre mi casa dejó de ser un hogar. Se convirtió en el escenario de mi humillación más profunda. Y lo que mi hija no sabía era que su madre, aunque con el rostro magullado y el corazón roto, todavía tenía suficiente fuerza para dar la batalla más importante de su vida. Para entender cómo llegamos a aquella madrugada terrible, necesito llevarte 20 años atrás. A los tiempos cuando mi hija Catalina era mi orgullo, mi luz, mi razón de levantarme cada día con una sonrisa. Era el año 2003. Miguel trabajaba como ingeniero mecánico en el puerto de Valencia, yo enseñaba literatura en el Instituto Ramón Llull, y Catalina acababa de cumplir 16 años. Recuerdo exactamente el día que nos dieron la noticia: nuestra hija había ganado una beca completa para estudiar en la Universidad de Valencia. Marketing y comunicación, su sueño. Aquella tarde de junio organizamos una fiesta en nuestro pequeño jardín. Invitamos a los vecinos, a mis compañeras del instituto, a los amigos de Miguel del Puerto. Doña Mercedes, nuestra vecina y amiga desde hacía 40 años, trajo su famosa tarta de almendras. El padre Antonio de la parroquia de San Nicolás vino a bendecirnos. Miguel alzó su copa de cava valenciano con los ojos brillantes de lágrimas que intentaba contener y dijo algo que todavía resuena en mi corazón como un eco doloroso. Por nuestra Cata, la primera García en ir a la universidad. Tu madre y yo no tuvimos esa oportunidad, pero tú vas a conquistar el mundo, hija. Y nosotros estaremos aquí siempre para aplaudirte. Catalina llevaba un vestido blanco de algodón, el pelo negro recogido en una trenza, y cuando abrazó a su padre vi en sus ojos algo que ahora sé que se perdió para siempre. Gratitud pura, amor sin condiciones, respeto profundo. Os quiero, papá, mamá, susurró. Voy a hacer que os sintáis orgullosos de mí, lo prometo. Y lo hizo. Durante años cumplió esa promesa. Catalina fue una estudiante brillante. Se levantaba a las 6 de la mañana para tomar el autobús a la universidad. Trabajaba los fines de semana en una cafetería para tener su propio dinero de gastos, aunque Miguel y yo le decíamos que no era necesario. Quiero aprender a valerme por mí misma, nos decía, como vosotros me enseñasteis. Cada domingo sin falta íbamos juntos a misa de 11 en San Nicolás. Después paseábamos por el mercado de Colón, comprábamos naranjas frescas, pan de los hornos tradicionales, quesos artesanales. Miguel llevaba las bolsas más pesadas. Catalina y yo íbamos del brazo conversando sobre sus estudios, sus profesores, sus sueños. Mamá, me decía mientras caminábamos por las calles adoquinadas del barrio, cuando termine la carrera voy a conseguir un buen trabajo. Y os voy a llevar de viaje, a París, a Roma, a todos los lugares que tú siempre quisiste conocer, pero no pudiste porque estabais ocupados trabajando para mí. Yo le acariciaba el pelo, ese pelo negro y brillante que heredó de mi madre, y le decía: hija, el viaje más hermoso de mi vida ya lo hice, fue verte crecer. No mentía. Ver a Catalina convertirse en una mujer inteligente, bondadosa, trabajadora, era mi mayor logro. Más que mis 35 años enseñando, más que los premios que recibí como profesora del año, más que cualquier cosa material que pudiéramos tener. Pero como dice el refrán que mi abuela siempre repetía, en una hora se pierde lo que en 100 años se construye. El 15 de marzo de 2017 es una fecha grabada en mi alma con hierro candente. Era martes, un día gris con nubes bajas que amenazaban lluvia, pero nunca cumplían su promesa. Yo estaba en el instituto, en la sala de profesores, corrigiendo exámenes de Lorca. Mi móvil sonó, un número desconocido.
Señora García, soy el doctor Ramírez del Hospital La Fe. Es sobre su esposo Miguel García. El mundo se detuvo. El bolígrafo rojo cayó de mi mano manchando de tinta el examen de una alumna. Las palabras del doctor llegaban amortiguadas como si hablara desde debajo del agua. Accidente laboral, container de 20 toneladas, trauma craneal severo, debe venir inmediatamente. Conduje como loca por las calles de Valencia. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el volante. Llamé a Catalina, que trabajaba en su primer empleo de verdad, como asistente de marketing en Valenciana Export. «Mamá, ¿qué pasa?» Su voz sonaba tan joven, tan asustada. «Es tu padre. Hospital La Fe». «Ven ya». Llegué primero. Miguel estaba en la UCI, conectado a máquinas que pitaban y respiraban por él. Su cabeza vendada, su rostro, ese rostro que había besado cada mañana durante 30 años, irreconocible por la hinchazón. El doctor Ramírez, un hombre de unos 50 años, con gafas redondas y expresión cansada, me llevó a una sala privada. «Señora García, voy a ser honesto con usted. El daño cerebral es extenso. Tenemos que operar, pero...» Hizo una pausa que me dijo todo lo que necesitaba saber. «Las probabilidades no son buenas. Menos del 20%. Haga lo que tenga que hacer», susurré. «Salve a mi esposo». Catalina llegó media hora después, corriendo por los pasillos del hospital con los tacones en la mano, el maquillaje corrido por las lágrimas. Cuando vio a su padre a través del cristal de la UCI, se desplomó. Literalmente cayó al suelo como si alguien le hubiera cortado las piernas. La sostuve. Mi hija, mi pequeña, temblando en mis brazos. «No puede morirse, mamá. No puede. Todavía tenemos tantas cosas que hacer juntos. Le prometí que cuando me ascendieran lo llevaría a pescar al lago como cuando era niña. Se lo prometí». «Lo sé, mi amor. Lo sé». Operaron durante 8 horas. Esperamos en esa sala de espera que huele a desinfectante y desesperación. Doña Mercedes vino trayendo bocadillos que ninguna pudo comer. El padre Antonio rezó con nosotras. Teresa, mi hermana de Madrid, tomó el primer ave y llegó a medianoche. A las 2 de la madrugada el doctor Ramírez salió del quirófano. Su expresión lo dijo todo antes de que abriera la boca. «Lo siento mucho. Hicimos todo lo posible. No grité, no lloré. En ese momento algo dentro de mí se congeló. Era como si mi cuerpo supiera que si empezaba a llorar nunca pararía. Pero Catalina sí gritó. Un grito animal desgarrador que hizo que las enfermeras vinieran corriendo. No, papá. Nos dejaron verlo una última vez. Ya no había máquinas, solo silencio. Miguel se veía en paz como si estuviera durmiendo. Le tomé la mano todavía tibia. «Gracias», le susurré. «Gracias por 30 años de amor. Gracias por nuestra hija. Gracias por cada mañana, cada beso, cada momento. Descansa, mi amor. Yo me encargaré de todo. Te lo prometo». Catalina se aferró al pecho de su padre sollozando de una manera que me rompía el alma. «Perdóname, papá, por todas las veces que no te llamé, por todas las veces que dije que estaba demasiado ocupada para visitarte. Perdóname, te quiero tanto». El funeral fue 3 días después. Toda nuestra comunidad vino, vecinos, colegas, amigos del puerto, mis alumnas que ya habían terminado el instituto años atrás. Miguel era querido por todos. Durante el velorio, Catalina se mantuvo rígida y seca. No lloró más. Se paró junto al ataúd con un vestido negro recibiendo pésames con la cara de piedra. Me preocupó, pero pensé que cada persona procesa el dolor a su manera. Esa noche, después de que todos se fueran, la encontré en la cocina sentada en la oscuridad. «Cata, cariño, es culpa mía, mamá». Su voz sonaba muerta. «Si hubiera insistido en que dejara ese trabajo peligroso, si le hubiera dicho que no necesitábamos tanto dinero, si... No». Me senté junto a ella, tomé sus manos frías. «Fue un accidente horrible, pero no fue culpa tuya, ni mía, ni de nadie». «Entonces, ¿de quién es la culpa?». Me miró con ojos vacíos. «Alguien tiene que ser responsable, alguien tiene que pagar». No entendí entonces lo que esas palabras significaban. No entendí que mi hija había comenzado un camino oscuro del cual no sabría regresar. Los meses después de la muerte de Miguel fueron como vivir en una niebla gris. Yo seguí enseñando porque necesitaba la rutina, la normalidad, algo que me anclara a la realidad. Pero las noches eran terribles.
Me despertaba alcanzando el lado vacío de la cama, olvidando por un segundo que Miguel ya no estaba. Catalina se mudó de vuelta a casa. «No quiero que estés sola, mamá», dijo. En ese momento lo agradecí. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa sin Miguel. Al principio fue reconfortante. Cenábamos juntas, veíamos televisión, hablábamos de nuestro día. Catalina parecía estar manejando bien su trabajo. De hecho, le estaba yendo mejor que nunca. «Me van a ascender a jefa de departamento», me anunció un día de junio 6 meses después del funeral, con un aumento del 40%. «Cata, eso es maravilloso», la abracé. «Tu padre estaría tan orgulloso». Algo oscuro cruzó por su rostro cuando mencioné a Miguel, pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. El ascenso llegó en julio. Catalina celebró con sus colegas. Llegó a casa tarde esa noche con olor a alcohol y perfume caro. «Lo conseguí, mamá, jefa de marketing, con mi propia oficina y equipo. Estoy tan orgullosa de ti, hija». «Papá también lo estaría, ¿verdad?». Su voz tenía un tono extraño. «Por supuesto que sí. Pero él no está aquí para verlo». Se sirvió otro vaso de vino, aunque ya había bebido suficiente. «Nunca estará aquí para ver nada más». Fue la primera vez que bebió de más delante de mí, pero no la última. Los siguientes meses noté cambios sutiles. Catalina llegaba más tarde del trabajo, siempre con excusas, reuniones importantes, cenas de negocios, eventos de networking. El olor a alcohol se volvió más frecuente. «Cata, cariño, tal vez deberías moderar un poco la bebida. Mamá, son solo copas de vino. ¿Sabes cuánta presión tengo en el trabajo? Necesito relajarme de vez en cuando». No insistí. No quería ser la madre controladora. Catalina era una adulta de 32 años, con una carrera exitosa. ¿Quién era yo para juzgar cómo manejaba su estrés? Pero había otras cosas, pequeñas crueldades que comenzaron a aparecer. Un día preparé paella, el plato favorito de Miguel. Había pasado horas haciendo el sofrito perfecto, el arroz en su punto exacto. «Cata, ven a comer, hice tu favorita». Ella entró a la cocina, miró el plato, y algo en su expresión se endureció. «¿Paella? ¿En serio, mamá?» «Sí, como le gustaba a papá. Pensé que... papá está muerto». Las palabras salieron planas, frías. «Y la paella es un montón de carbohidratos que no necesito». Salió de la cocina dejándome allí con lágrimas en los ojos y un plato lleno de comida que nadie comería. Empecé a notar que evitaba hablar de Miguel. Si yo mencionaba un recuerdo, cambiaba de tema. Si pasábamos por lugares que habíamos visitado en familia, aceleraba el paso. «Cata, ¿estás bien? Sé que todavía estás de duelo». «Estoy perfectamente bien, mamá. Tal vez tú eres la que necesita superarlo. Han pasado meses. La vida continúa». Sus palabras me dolían, pero me decía a mí misma que era su manera de lidiar con el dolor. Algunas personas se cierran, se endurecen. Pensé que eventualmente se abriría de nuevo. Qué equivocada estaba. El verdadero cambio llegó en enero de 2018, casi un año después de la muerte de Miguel. Catalina llegó a casa un viernes por la tarde más temprano de lo usual. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos. «Mamá, necesito hablar contigo». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasó? ¿Estás enferma?» Me despidieron. Las palabras salieron en un susurro áspero. «¿Qué pero? Pero si acabas de conseguir ese ascenso». «¿Por qué?» «Reestructuración», dijeron. «Recortes. Optimización de recursos». Escupió las palabras como veneno. 18 meses en ese puesto y me tiran como basura. Me senté junto a ella, puse mi brazo alrededor de sus hombros. «Lo siento tanto, cariño. Pero eres brillante. Encontrarás algo mejor». Se apartó bruscamente. «¿Algo mejor, mamá? ¿Tienes idea de lo difícil que está el mercado? Tengo 33 años. Ya no soy la joven talento prometedora. Soy prescindible». «Eso no es cierto. Tienes experiencia, contactos. ¿No entiendes nada?» Se levantó caminando de un lado a otro. «Nunca has entendido nada sobre el mundo real. Tú con tu trabajito de profesora, seguro tu pensión garantizada. No sabes lo que es luchar en el sector privado. Cata, no es justo. No es justo». Su voz subió. «¿Sabes qué? No es justo que papá se matara trabajando en ese maldito puerto para que yo pudiera ir a la universidad. Que muriera antes de poder disfrutar su jubilación. Que yo esté aquí despedida mientras él está bajo tierra. Catalina, por favor».
pero ya había salido dejando la puerta de su habitación cerrada de un golpe. Esa noche escuché sollozos a través de la pared. Quise ir a consolarla, pero algo me detuvo. Una voz pequeña en mi cabeza que decía: Dale, espacio. Necesita procesar esto sola. Al día siguiente encontró una botella de ginebra vacía en el contenedor de basura de su habitación. Las semanas siguientes fueron difíciles. Catalina dormía hasta mediodía. Se levantaba con resaca, tomaba café, pasaba horas en su computadora enviando currículums, aunque yo sospechaba que pasaba la mayoría del tiempo en redes sociales. Por las tardes empezaba a beber. Al principio discretamente un vaso de vino con el almuerzo, pero pronto fue ginebra directa del freezer vodka lo que hubiera. Cata, creo que deberías hablar con alguien. Un terapeuta tal vez. No estoy loca, mamá. No dije que lo estuvieras, pero estás pasando por mucho. La muerte de papá, perder tu trabajo. Puedo manejarlo, pero no podía. Y yo, tonta de mí, seguía creyendo que esto era temporal, que mi hija fuerte y brillante encontraría su camino de regreso. Los meses siguientes fueron testigos de la transformación de mi hija en alguien que no reconocía. Comenzó con pequeñas crueldades, comentarios sobre mi edad, mi ropa, mi forma de hablar. Mamá, nadie dice estupendo ya. Suenas como una vieja. Ese vestido te hace parecer una señora mayor. ¿Por qué sigues usando ese peinado? Pareces salida de los años 80. Intenté reírme de ello. Bueno, soy una señora mayor, ¿no? Tengo 60 años. 62, corrigió con crueldad. Y se nota. Luego vinieron los problemas de dinero. El seguro de vida de Miguel nos había dejado en buena posición. Más de 200,000 euros entre el seguro del puerto, nuestros ahorros y la venta del coche de Miguel. Yo había invertido la mayor parte guardándola para emergencias y para cuando decidiera jubilarme. Mamá, necesito dinero prestado. Era la 10ª vez en 2 meses. 500 euros, aquí 1000 allá. Para una entrevista importante necesito un traje nuevo. Para networking tengo que invitar a ciertos contactos a cenar. Para cursos de actualización profesional. Le di el dinero, cada vez, porque era mi hija y estaba pasando por un momento difícil. Nunca vi un traje nuevo, nunca vi evidencia de esos cursos, pero sí vi más botellas vacías en la basura. Una noche de junio llegó a las 2 de la madrugada. Yo estaba levantada preocupada llamándola sin respuesta. Cuando finalmente entró tambaleándose con el maquillaje corrido y un ojo hinchado, mi corazón casi se detiene. Dios mío, ¿qué te pasó? Nada, me caí. Cata, ese ojo. ¿Te golpearon? ¿Fuiste asaltada? Dije que me caí, ¿vale? Gritó y pude oler el alcohol en su aliento desde donde estaba. Deja de agobiarme, no eres mi carcelera. Soy tu madre y estoy preocupada. Pues deja de preocuparte, estoy bien, siempre estás encima mío, como si no pudiera cuidar de mí misma. Soy una adulta, mamá, que vive en mi casa sin pagar alquiler usando mi dinero. Fue un error decir eso. Vi cómo sus ojos se oscurecían con rabia. Así que ahora llevamos cuentas. Después de todo lo que papá y yo sacrificamos, él murió trabajando para darte esta casa, ¿lo recuerdas? Catalina, yo trabajé tanto como tu padre para... Tú eras profesora. Con 3 meses de vacaciones al año. No me hables de trabajo. Eso no es justo, yo también... Nada es justo, mamá. Nada. Se tambaleó hacia las escaleras. Papá murió. Mi carrera murió. Todo está arruinado. Y tú estás aquí en esta casa perfecta, con tu pensión segura, actuando como si entendieras. Esa noche lloré sola en mi habitación abrazando la almohada de Miguel que todavía guardaba un fantasma de su olor. Julio trajo calor sofocante y más problemas. Doña Mercedes, mi vecina, tocó a mi puerta una mañana. Marisol, cariño, necesitamos hablar. La hice pasar, le serví café. Mercedes tenía 70 años, había sido jueza durante 30. Era una mujer que no se andaba con rodeos. Es sobre Catalina. Mi estómago se apretó. ¿Qué pasa con ella? Anoche hubo un incidente, ruidos fuertes, gritos. Mi esposo y yo escuchamos cosas romperse. Y... vaciló. Escuchamos llorar. A ti, Marisol. Me sonrojé de vergüenza. Oh, Mercedes, lo siento tanto. Catalina está pasando por un momento difícil y... ¿Te está lastimando? Sus ojos de jueza me taladraron. No, solo discutimos. Ya sabes cómo son las familias. Marisol tomó mi mano. He visto muchos casos de abuso doméstico en mi carrera y sé reconocer las señales.
Tienes que tener cuidado. Es mi hija Mercedes. Nunca me haría daño real. Solo está perdida. Mercedes suspiró. Si alguna vez necesitas ayuda, cualquier tipo de ayuda, estoy aquí. ¿Entiendes? No tienes que pasar por esto sola. Gracias, pero estaremos bien, de verdad. Qué ciega estaba. Agosto fue peor. Catalina dejó de buscar trabajo por completo. Dormía hasta las 3 de la tarde, bebía desde que se despertaba, pasaba las noches viendo la televisión o en su computadora. Yo había vuelto a mis preparativos para el nuevo año escolar, sería mi último año antes de jubilarme, y trataba de mantener algo de normalidad en la casa. Una tarde, mientras organizaba mis libros de clase en el estudio, escuché a Catalina hablando por teléfono en la cocina. Su voz era alta, agitada. No, mamá tiene dinero. El seguro de papá. Sí puedo conseguir más. Solo necesito... Mira, ¿me prestas o no? Me acerqué en silencio. Catalina estaba de espaldas a mí, el teléfono apretado contra su oreja. 10.000. Lo sé que es mucho, pero te lo devolveré. En 2 meses, te lo juro. ¿Qué quieres decir con que ya me prestaste suficiente? Hubo una pausa. Luego su voz se volvió fría, dura. Bien, ya verás. Cuando vuelva a estar en la cima te acordarás de esto. No necesito tu caridad. Colgó con fuerza y se giró sobresaltándose al verme. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Lo suficiente. Cata, ¿a quién le pedías dinero? No es asunto tuyo. Si involucra a nuestra familia, sí lo es. ¿Estás en problemas? No solos, tengo algunos gastos que necesito cubrir. ¿Qué tipo de gastos? No has comprado nada nuevo en meses. No estás pagando alquiler. La comida la compro yo. No todo en la vida es comida y alquiler, mamá. Su tono era defensivo. Tengo deudas. ¿Deudas de qué te he estado dando dinero? No suficiente. Las palabras salieron como un latigazo. Catalina García, siéntate. Usé mi voz de profesora, la que hacía que los adolescentes rebeldes obedecieran. Ahora. Algo en mi tono la hizo sentarse en la silla de la cocina, aunque su expresión era de puro resentimiento. Voy a preguntarte una sola vez, y quiero la verdad. ¿En qué has estado gastando el dinero? Silencio, Catalina. No es nada ilegal si eso es lo que piensas. Entonces dímelo. Exhaló bruscamente. Aposté un poco, en línea, solo para distraerme. Cuando no podía dormir me ayudaba a no pensar. Mi sangre se heló. ¿Cuánto? No mucho al principio, pero luego pensé que podía recuperar lo que perdí, así que aposté más y... ¿Cuánto, Catalina? 15.000 euros. El mundo giró. ¿Qué? Lo voy a recuperar. Tengo un sistema. Solo necesito capital para empezar de nuevo. No, me levanté, mis piernas temblando. Absolutamente no. No más dinero para apostar. Mamá, escúchame bien. Mi voz salió más fría de lo que pretendía. No voy a financiar una adicción. Necesitas ayuda profesional. Terapia, tal vez un programa de rehabilitación. No estoy adicta, gritó poniéndose de pie tan bruscamente que la silla cayó. Estoy intentando solucionar mis problemas. Apostando dinero que no tienes no es solucionar nada. ¿Y qué sabes tú? Nunca has tenido que pelear por nada. Todo te lo dieron fácil. Fácil. No podía creer lo que estaba escuchando. Tu padre y yo trabajamos durante 30 años. Papá siempre es papá. Su rostro se contorsionó con algo feo. ¿Sabes qué? Tal vez es mejor que esté muerto. Al menos no tiene que ver en lo que nos hemos convertido. Me abofeteó con esas palabras más fuerte que cualquier mano. Retrocedí como si me hubiera golpeado físicamente. No hables así de tu padre. ¿Por qué no? Es la verdad. Murió y nos dejó aquí. A ti con tus recuerdos perfectos y a mí con nada. Tienes una familia que te ama. Amor. Se rió un sonido horrible y hueco. El amor no paga las deudas, mamá. El amor no me va a conseguir un trabajo. El amor no va a traer a papá de vuelta. Salió de la cocina, pero no antes de barrer su brazo por la encimera tirando mi jarrón favorito al suelo. Era una pieza de cerámica de Triana azul y blanca que mi abuela me había regalado en mi boda. Se hizo añicos en el suelo de terracota. Catalina no se disculpó, no miró atrás. Solo subió las escaleras y cerró su puerta. Me quedé mirando los pedazos rotos y algo en mi interior también se rompió. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Catalina daban vueltas en mi cabeza. 15.000 euros. Deudas de juego. Mi hija, mi brillante y hermosa hija, se estaba destruyendo a sí misma.
A las 2 de la madrugada escuché su puerta abrirse, pasos tambaleantes bajando las escaleras, el sonido de la puerta principal cerrándose. Me levanté, me asomé por la ventana. Vi a Catalina alejarse por la calle con ropa oscura, caminando con la determinación torpe de alguien que ha bebido, pero cree que está sobria. ¿Dónde iba a esta hora? Algo en mí, tal vez intuición maternal, tal vez desesperación, me hizo seguirla. Me puse una rebeca sobre el camisón, metí los pies en mis zapatillas y salí silenciosamente de la casa. Valencia de noche tiene una belleza inquietante. Las calles del Carmen, que de día bullen con turistas y vida, estaban casi vacías. Seguí a Catalina a una distancia prudente, manteniéndome en las sombras. Caminó durante 15 minutos hasta llegar a un bar en una calle lateral. El letrero decía El Ancla. No era un lugar que yo conociera, lo cual probablemente era intencional por parte de Catalina. Me quedé afuera mirando a través del cristal empañado. Vi a mi hija sentarse en la barra, pedir algo que el camarero le sirvió en un vaso corto. Se lo bebió de un trago. Pidió otro. Después de 10 minutos, un hombre se sentó junto a ella. Mayor, tal vez 50 años, con un traje caro pero desgastado. Hablaron. Catalina se puso tensa. El hombre sacó un sobre. Lo puso sobre la barra. Catalina lo tomó, lo abrió, contó lo que había dentro. Luego sacó algo de su bolso. Una caja pequeña. La puso frente al hombre. Él la abrió. Incluso desde donde yo estaba pude ver el brillo del oro. Era el anillo de bodas de Miguel, el que había prometido nunca quitarme, que dormía cada noche en la mesa de noche porque no podía soportar llevarlo todo el día sin romperme. El anillo que había desaparecido 3 semanas atrás. Le dije a Catalina que lo había perdido. Ella me ayudó a buscar, actuando preocupada, preguntando dónde podría estar. Y todo ese tiempo ella lo había tomado para venderlo, por dinero. El hombre tomó el anillo examinándolo con un lente de joyero. Asintió. Le dio el sobre a Catalina. Mi hija guardó el dinero en su bolso, se levantó y salió del bar sin mirar atrás. El hombre se quedó sosteniendo el anillo de mi esposo muerto bajo la luz, sopesando su valor en gramos de oro. Me escondí detrás de un coche cuando Catalina salió. La vi caminar de regreso hacia casa con los hombros encorvados, las manos metidas en los bolsillos. No la seguí. No podía. Mis piernas no me sostenían. Me quedé allí en esa calle oscura de Valencia mientras el mundo que conocía se desintegraba completamente. Mi hija me había robado. Había vendido el anillo de su padre por dinero para apostar. Cuando finalmente regresé a casa 1 hora después, Catalina estaba dormida en su cama con la ropa todavía puesta, el dinero. Mi dinero, el recuerdo de Miguel escondido en algún lugar de su habitación. Entré a mi dormitorio, me senté en la cama y por primera vez desde el funeral de Miguel lloré sin control. Lloré por mi esposo, que ya no estaba para guiarme. Lloré por mi hija, que se había perdido. Lloré por mí misma y por lo estúpida que había sido al no ver esto venir. Y cuando dejé de llorar, algo nuevo creció en el lugar donde había estado mi corazón roto. Determinación. Esa mañana fui a un lugar que nunca pensé que visitaría, la casa de empeños, donde Catalina había vendido el anillo. Disculpe, le dije al mismo hombre del bar que resultó ser el propietario. Mi hija vendió un anillo anoche, de oro con 2 pequeños diamantes. Era de mi esposo fallecido. El hombre me miró con sospecha. Tengo muchos anillos, señora. Este tiene una inscripción dentro. M&M eternamente. Miguel y Marisol. Algo en mi voz debe haberlo conmovido. Suspiró, fue a su caja fuerte y volvió con el anillo. ¿Cuánto quiere por él? Me costó 1.500. No tenía ese dinero en efectivo. Tuve que ir al banco, retirar de mis ahorros. Pero recuperé el anillo. Cuando llegué a casa, Catalina todavía dormía. Entré a su habitación. Había botellas vacías en el suelo, ropa sucia por todas partes. En su escritorio encontré lo que buscaba: recibos, casas de apuestas, préstamos, facturas de bares. Y una carta, de una empresa llamada Landfast. Una carta de cobranza exigiendo el pago inmediato de 15.000 euros con amenazas de acciones legales. Tomé fotografías de todo con mi teléfono móvil. Un consejo que Mercedes una vez me dio: si alguna vez necesitas protegerte, documenta todo. Guardé el anillo de Miguel en un lugar nuevo, uno donde Catalina no pudiera encontrarlo.
Lo escondí en el libro favorito de Miguel, Cien años de soledad, que él había leído 3 veces y que sabía que Catalina nunca tocaría. Y esperé. Septiembre llegó con el inicio del nuevo año escolar, mi último año. Había decidido jubilarme en junio, cerrar mi carrera de 35 años enseñando a adolescentes a amar la literatura tanto como yo. Pero ahora cada día que iba al instituto era un escape, un respiro de la tensión en mi casa. Catalina y yo apenas hablábamos. Ella no sabía que yo había recuperado el anillo. Yo no le dije que lo sabía. Jugábamos este juego silencioso y tóxico, 2 personas viviendo en la misma casa pero en mundos completamente diferentes. Una tarde de octubre llegué a casa más temprano de lo usual. Tenía jaqueca y el director me dijo que me fuera a descansar. Cuando abrí la puerta escuché voces en la cocina. Catalina y alguien más. Un hombre. Me quedé en el pasillo escuchando. No puedo conseguir más de mi madre. Ya está sospechando. Catalina, te dije que necesitaba el dinero para el viernes. La voz del hombre sonaba amenazante. 15.000 euros. No es negociable. ¿No lo tengo? ¿No entiendes? Entonces consíguelo. Vende algo. Tu madre tiene una casa bonita. Seguro tiene cosas de valor. No puedo robarle... Ah, no, porque ya vendiste su anillo, ¿verdad? Uno más no hará diferencia. Mi sangre hirvió. Entré a la cocina. Fuera de mi casa. Ambos se sobresaltaron. El hombre era joven, tal vez 30, con tatuajes en los brazos y una mirada que me hizo entender que no era alguien con quien jugar. Señora, esto no es asunto suyo. Es completamente mi asunto cuando está en mi casa amenazando a mi hija por dinero que supongo viene de apuestas ilegales. Mamá, Catalina se veía pálida. Cata, ve a tu habitación. No soy una niña. Entonces deja de actuar como una. Me volví hacia el hombre. Usted, fuera, ahora, o llamo a la policía. Él se rió. La policía, señora, su hija me debe dinero legítimo. Tengo contratos firmados. Contratos de préstamos usurarios, imagino, los cuales son ilegales en España. Ahora tiene 10 segundos para salir antes de que marque el 091. Algo en mi tono, tal vez 35 años de comandar aulas llenas de adolescentes problemáticos, lo hizo vacilar. Miró a Catalina. El viernes, Cata, o las cosas se van a poner feas. Salió dejando la amenaza flotando en el aire como humo tóxico. En cuanto se fue, me volví hacia Catalina. ¿Cuánto debes realmente, mamá? ¿Cuántos? 22.000 euros. Su voz apenas era un susurro. Sentí como si me hubieran golpeado. 22.000, ¿cómo es posible? Los intereses se acumulan rápido cuando no puedes pagar. Y pensabas que seguir robándome para pagarles. No estaba robándote, era tomando prestado. Vendiste el anillo de tu padre, grité y vi cómo se encogía. El anillo que usé durante 30 años. El símbolo de nuestro matrimonio. Y lo vendiste por dinero de apuestas. Lo siento, no lo arregla, Catalina. Nada de esto tiene arreglo ya. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Matarme? La pregunta me detuvo en seco. Por un momento horrible vi algo en sus ojos, desesperación real, el tipo de desesperación que hace que las personas hagan cosas irreparables. No, mi voz se suavizó a pesar de mi furia. Quiero que busques ayuda, terapia, un programa de rehabilitación para adicciones, lo que sea necesario. Y quiero que pares. Ahora. No puedo simplemente parar. De esos hombres me encargo yo. Pero tú, Catalina, tienes que prometer que vas a buscar ayuda. Hubo un largo silencio. Finalmente asintió. Prométemelo. Lo prometo. Era una mentira. Ambas lo sabíamos. Pero en ese momento me aferré a esa mentira como un salvavidas. Octubre 14. La fecha quedará grabada en mi memoria para siempre. Había sido un día largo en el instituto. Los alumnos estaban inquietos, el clima cambiante de otoño hacía que todos estuvieran de mal humor. Corregí exámenes hasta las 7, luego paré en el mercado para comprar ingredientes frescos. Decidí hacer arroz al horno, uno de los platos favoritos de Catalina cuando era niña. Un intento de paz, supongo. Llegué a casa a las 8. La casa estaba oscura, silenciosa. El coche de Catalina no estaba. Un alivio pequeño y culpable. Cociné mientras escuchaba la radio bajito. Tomé una taza de té de manzanilla. Me senté en mi mecedora en la cocina, la que Miguel me regaló en nuestro 20º aniversario, y esperé. A las 11 me fui a la cama. Catalina no había llegado. No respondía a mis mensajes.
Me quedé dormida con el teléfono en la mano como una adolescente esperando a que su hija rebelde volviera a casa. El sonido que me despertó no fue suave. 3:15 de la madrugada. Lo sé porque miré el reloj cuando escuché la puerta principal abrirse con violencia. ¡Bang! No el clic normal de una llave girando. El golpe de alguien empujando demasiado fuerte el crujido de madera contra el marco. Me incorporé el corazón ya acelerándose con ese instinto animal que conoce el peligro. Pasos, pesados y regulares. El sonido de algo cayéndose. Cristal rompiéndose. Catalina estaba en casa. Me puse mi bata azul oscuro de franela gruesa comprada en las rebajas de invierno y bajé las escaleras. Cada peldaño crujía bajo mis pies descalzos. La casa vieja siempre había sido ruidosa, pero ahora cada sonido parecía amplificado. La luz del recibidor estaba encendida. Vi primero los pedazos del jarrón de cerámica de Triana, mi jarrón de la abuela, hecho añicos en el suelo de mármol. Luego vi a Catalina. Estaba empapada. Llovía afuera, me di cuenta. Una tormenta de octubre de esas que llegan sin avisar. Su pelo negro pegado a la cara, el maquillaje corrido en líneas oscuras como lágrimas góticas. Su ropa, unos jeans y una blusa que no reconocí chorreando en el suelo. Pero lo que me congeló fue su expresión. Había visto a Catalina enojada antes, frustrada, triste. Pero esto era diferente. Esto era rabia pura. Furia incandescente que hacía que sus ojos brillaran con algo primitivo y aterrador. «Cata», comencé. No, su voz era un gruñido. «No digas nada, no ahora». Entró tambaleándose hacia la cocina. Yo la seguí, mi instinto maternal más fuerte que mi sentido común. La cocina olía a los restos del arroz al horno. Un olor familiar reconfortante, un contraste cruel con lo que estaba por venir. Catalina se apoyó contra la encimera respirando pesadamente. Pude oler el alcohol desde donde estaba. Ginebra, siempre ginebra últimamente. «Hija, ¿qué pasó? ¿Dónde estuviste?», se rió. Un sonido horrible quebrándose en los bordes. «¿Dónde estuve en el infierno, mamá? He estado en el maldito infierno». «Estás borracha. Vamos, sube a la cama. Por la mañana». «Por la mañana». Giró hacia mí tan rápido que retrocedí. «¿Sabes qué va a pasar por la mañana? Los matones de la compañía de préstamos van a venir. Van a tomar lo que sea de valor en esta casa. Y si no hay suficiente, van a...». Se detuvo, pero el mensaje era claro. «Catalina, ya hablamos de esto. Tienes que ir a la policía». «¿La policía?», se rió de nuevo ese sonido roto. «Y decirles que soy una adicta al juego que tomó préstamos ilegales. Me arrestarían a mí también. No lo entiendes. Hay maneras de...». «No hay maneras», gritó y el volumen me hizo dar un salto. «Esto es culpa tuya. Todo es culpa tuya». «Mía». No podía creer lo que estaba oyendo. «¿Cómo es mi culpa que tú me criaste para ser débil, para ser buena, para no pelear? Sé amable, Catalina. Sé educada. No hagas escándalo», imitó mi voz con crueldad. «Y cuando el mundo me aplastó no tuve idea de cómo defenderme. Eso no es...». «¿Y papá?». Su voz se quebró en esa palabra. «Papá se mató trabajando para darnos una vida mejor. Y ahora está muerto, y tú estás aquí en esta casa que su muerte compró actuando como si nada importara, como si pudieras simplemente continuar adelante. Catalina, sabes que eso no es verdad. Yo también estoy destrozada. Destrozada». Se acercó a mí y por primera vez en mi vida sentí miedo de mi propia hija. «Tú no estás destrozada. Tú tienes tu pensión, tu casa pagada, tus recuerdos perfectos. Yo tengo deudas, sin trabajo, sin futuro. ¿Y sabes qué es lo peor? Estaba muy cerca ahora. Podía ver las venas en su cuello, la tensión en su mandíbula. Lo peor es que tú me miras con esa cara de decepción, como si yo fuera una falla, como si no fuera lo suficientemente buena. Pues ¿sabes qué, mamá? Tenías razón, no soy lo suficientemente buena. Cata, por favor, vete a la cama. Estás diciendo cosas que no. ¿Que no qué? ¿Que no siento? ¿Que no pienso? Siempre haces eso, invalidando lo que siento. Oh, estás cansada, estás enferma, estás borracha. Nunca es que tal vez, solo tal vez tengo derecho a estar enojada. Tienes derecho a estar enojada, dije forzando mi voz a mantenerse calmada. Pero no tienes derecho a hablarme así. No tienes derecho a culparme de tus decisiones. Soy tu madre, no tu enemiga.
Mi madre. Repitió las palabras como si fueran veneno. Mi madre que tiene todo perfecto, que nunca ha fallado en nada, que fue la esposa perfecta, la profesora perfecta, y me hizo sentir como mierda por no ser perfecta como ella. Nunca te hice sentir... ¡Cállate! El grito fue tan violento que di un paso atrás. Y entonces pasó. Todo sucedió en cuestión de segundos, pero en mi memoria se reproduce en cámara lenta como una película de terror que no puedo dejar de ver. Catalina me agarró. No me empujó, no me dio un manotazo. Me agarró. Sus manos, las mismas manos que yo había sostenido cuando era bebé, que había curado cuando se raspaba las rodillas, se cerraron alrededor de mis brazos como tenazas de hierro. Te digo que te calles, me sacudió. Adelante, atrás, adelante, atrás. Mi cabeza se movía como una muñeca rota. Sentí que mis dientes chocaban, que el cerebro se golpeaba contra el cráneo. Catalina, para. Me estás lastimando. Pero ella no me escuchaba. Sus ojos estaban vidriosos, perdidos en algún lugar oscuro donde yo no podía alcanzarla. Todo es culpa tuya. Tú y tu perfección. Tú y tus expectativas. Nunca fui suficiente para ti. Me sacudió más fuerte. Mis gafas salieron volando, cayendo al suelo con un crujido sickening que significaba que se habían roto. El mundo se volvió borroso. Cata, por favor. Y entonces me empujó. No fue un empujón cualquiera. Fue con toda su fuerza, toda su rabia, toda su desesperación convertida en una energía destructiva. Salí volando hacia atrás. El mundo giró. Vi el techo de la cocina, las vigas de madera que Miguel había restaurado con tanto cuidado. Vi la luz amarilla de la lámpara. Vi mi vida entera pasando en un destello. Y luego el dolor. Mi espalda golpeó el aparador de madera de castaño. Ese mueble hermoso que había sido de mi abuela donde guardábamos la vajilla de la boda. Sentí que algo en mi columna crujía, un dolor agudo que me robó el aliento. Pero no terminó ahí. La inercia me hizo rebotar y mi cabeza, mi pobre cabeza de 62 años, se estrelló contra la esquina del mueble. Madera dura contra hueso. Vi estrellas. Explosiones de luz blanca detrás de los ojos. Caí. El suelo de terracota era frío contra mi mejilla. Frío y duro. Intenté respirar, pero el aire no venía. Sentí un sabor metálico en la boca. Sangre. Durante un momento, no sé si fue un segundo o una hora, no pude moverme. Estaba paralizada por el shock, por el dolor, por la pura incredulidad de lo que acababa de pasar. Desde el suelo vi los pies de Catalina. Estaba parada a 1 metro de distancia, temblando. Esperé que se arrodillara, que dijera, Dios mío, mamá, lo siento tanto, que llamara a una ambulancia, que hiciera algo, cualquier cosa que indicara que todavía había un rastro de mi hija en ese cuerpo. En cambio, escuché su voz fría y distante. Levántate, deja de ser dramática. Levanté la vista, fue un esfuerzo hercúleo, y la vi. Estaba de brazos cruzados mirándome con algo que no era arrepentimiento. Era desprecio. Catalina, mi voz salió como un susurro roto. Por favor. Dio un paso hacia mí y me encogí instintivamente. Algo en ese movimiento, verme encogida, temerosa de mi propia hija, pareció satisfacerla de una manera perversa. Levantó su mano. Cerré los ojos esperando otro golpe. Y llegó. Una bofetada, abierta, dura, sonando en la cocina, silenciosa como un disparo. Mi cabeza se giró bruscamente hacia un lado. Sentí cómo mi labio se partía contra mis propios dientes. Más sangre, caliente, fluyendo por mi barbilla. Ahí está, dijo Catalina con una voz tan muerta que me heló más que cualquier grito. Ahora sí tienes algo de qué quejarte. Me quedé allí en el suelo de mi propia cocina, sangrando, magullada, rota. Y ella se quedó de pie sobre mí durante lo que pareció una eternidad. Luego simplemente se dio la vuelta. Escuché sus pasos alejándose, las escaleras crujiendo, su puerta cerrándose, y silencio. El tipo de silencio que viene después de que algo precioso se rompe de una manera que nunca podrá ser reparado. No sé cuánto tiempo me quedé en ese suelo. Podría haber sido 10 minutos. Podría haber sido 1 hora. Finalmente mi cuerpo recordó cómo moverse. Centímetro a centímetro me arrastré hacia la pared. Usé el borde del fregadero para levantarme. Cada movimiento era agonía. Mi espalda gritaba. Mi cabeza palpitaba. Mi labio ardía. Me miré las manos. Temblaban incontrolablemente. Caminé, no me tambaleé hacia el pequeño aseo del pasillo. Encendí la luz. El espejo me mostró una verdad que no podía negar.
Una mujer mayor con el pelo gris despeinado. El lado izquierdo de la cara ya hinchándose un moretón oscuro extendiéndose desde el pómulo hasta debajo del ojo. El labio partido hinchado con sangre seca en la comisura. El cuello con marcas rojas donde los dedos de Catalina se habían clavado. Esta era yo, Marisol García, profesora de literatura, viuda, madre, víctima de violencia doméstica. Las lágrimas vinieron entonces, silenciosas amargas mezclándose con la sangre en mi cara. Abrí el grifo con manos temblorosas. El agua fría me hizo sisear de dolor cuando tocó las heridas. Lavé la sangre, lavé las lágrimas. Intenté lavar la vergüenza, pero esa se quedaba. Mientras limpiaba mi rostro destrozado, recordé algo. Una lección que mi abuela me enseñó cuando yo tenía 8 años, y el matón de la escuela me había empujado en el recreo. Marisol, me había dicho tomando mi rostro entre sus manos arrugadas. Cuando alguien te golpea tienes 2 opciones. Puedes volverte pequeña, encogerte, esperar que pare, o puedes hacerte grande, más grande de lo que ellos esperan, y mostrarles que nunca jamás volverán a ponerte de rodillas. Mi abuela había sobrevivido a la guerra civil. Había perdido a su primer esposo en el frente. Había criado a 5 hijos sola durante la posguerra. Era de acero revestido en bondad. Y yo era su nieta. Miré a la mujer en el espejo. Magullada sí, herida sí, pero en sus ojos vi algo naciendo. Algo duro y brillante y absolutamente implacable. Determinación. Si Catalina pensaba que esto me había roto, estaba equivocada. Si pensaba que iba a esconderme a llorar, a actuar como si nada hubiera pasado, estaba muy equivocada. Esta noche mi hija había cruzado una línea que no se podía descruzar, y mañana por la mañana iba a pagar las consecuencias. Volví a la cocina. El reloj marcaba las 3:40 de la madrugada. Afuera la lluvia seguía cayendo golpeando las ventanas con un ritmo monótono. El jarrón de mi abuela seguía en pedazos en el recibidor. Los pedazos de mis gafas en el suelo de la cocina. Evidencia de lo que había pasado. No limpié nada. En cambio hice algo que Catalina nunca esperaría. Fui a la despensa y saqué harina, mantequilla, levadura, azúcar. Encendí el horno. Até mi delantal, el que decía, la mejor cocinera es mamá, un regalo del Día de la Madre de hace 10 años. Iba a hornear. Suena loco, lo sé. ¿Quién hornea a las 4 de la madrugada después de ser golpeada por su propia hija? Pero mientras mis manos trabajaban la masa, amasar, doblar, mi mente se aclaraba. El acto físico de crear algo hermoso de ingredientes simples me centraba, me daba un propósito. Iba a hacer ensaimadas. Las ensaimadas mallorquinas que Catalina adoraba de niña. Las que Miguel compraba cada domingo en la panadería especial de la Plaza Redonda. Las que representaban familia, amor, hogar. Porque mañana por la mañana, cuando Catalina bajara esas escaleras, iba a haber un desayuno. Un desayuno hermoso, elaborado, perfecto. Y también iba a haber justicia. Mientras la primera bandeja entraba al horno, saqué mi teléfono. Las 3:55, demasiado temprano para llamar a nadie, pero no para planear. Abrí mis contactos. Deslicé hasta 3 nombres. Doña Mercedes Salazar. Mi vecina, mi amiga catedrática de Derecho jubilada ex jueza. 70 años de sabiduría y 0 tolerancia para tonterías. Inspectora Carmen Ruiz. Policía Nacional. 44 años. Fue mi alumna hace 20 años. Una de las mejores. Ahora madre de 2 niñas y jefa de la unidad de familia y mujer en la comisaría de El Carmen. Teresa García. Mi hermana. Vive en Madrid. Enfermera. Viuda como yo. La persona que siempre me decía, Marisol, tienes que poner límites. Estas 3 mujeres iban a estar en mi mesa mañana por la mañana. Iban a ser testigos. Iban a ser mi fuerza cuando la mía flaqueara. Porque sabía que flaqueará. Soy madre. Y por muy furioso que esté mi corazón, hay una parte de mí que siempre querrá proteger a mi hija, incluso de las consecuencias de sus propias acciones. Por eso necesitaba aliadas. Mujeres más fuertes que mi amor maternal. El temporizador del horno sonó. Saqué la primera bandeja. Las ensaimadas estaban perfectas, doradas, esponjosas, con ese aroma a mantequilla y azúcar que llenaba la cocina. Puse la segunda bandeja, luego la tercera. Mientras horneaba mi plan, se solidificaba. A las 8 de la mañana Catalina bajaría. Vería la mesa puesta, la comida hermosa.
Pensaría que yo me había rendido, que su violencia había funcionado, que una madre siempre perdona. Y entonces sonará el timbre. A las 4:30, con 3 bandejas de ensaimadas enfriándose y el café preparándose, me senté en la mesa del comedor con mi teléfono. Mi rostro palpitaba. El labio se había hinchado más. Cada vez que movía la mandíbula un dolor agudo me recordaba lo que había pasado. Bien, necesitaba ese dolor. Me mantenía enfocada. Primera llamada. Marqué el número de memoria. Sonó 3 veces. Diga Pam, la voz de Mercedes adormilada pero alerta. 30 años como jueza te enseñan a despertar completamente en segundos. Mercedes, soy Marisol. Perdona la hora. Hubo un silencio. Luego con un tono completamente diferente. ¿Qué pasó? Catalina me golpeó. Esta noche. Hace 1 hora. Escuché movimiento al otro lado de la línea. Mercedes levantándose, encendiendo luces. Dime dónde estás. Voy ahora. No. Escucha. Necesito que vengas a las 8 de la mañana. A desayunar. ¿Desayunar, Marisol? ¿Estás en shock? Estoy completamente lúcida, Mercedes. Más lúcida de lo que he estado en meses. Tomé aliento. Voy a denunciarla, pero voy a hacerlo bien, con testigos, con dignidad. Necesito que estés aquí, como jueza, como testigo, como la mujer que ha visto este tipo de casos cientos de veces y sabe que esto no se puede ignorar. Otro silencio. Cuando Mercedes habló, su voz tenía esa cualidad de acero que había usado en innumerables salas de tribunales. Estaré allí a las 8 en punto. ¿Estás segura de que estás a salvo hasta entonces? Ella está dormida, borracha. No se moverá hasta las 10 al menos. De acuerdo. Pero Marisol, quiero que bloquees tu puerta. Y si hay cualquier señal de problema, me llamas inmediatamente. ¿Entendido? Entendido. Y Marisol, estoy orgullosa de ti. Sé lo difícil que es esto. Las lágrimas volvieron, pero las contuve. Gracias, Mercedes. Colgué. Una aliada asegurada. Segunda llamada. Esta era más difícil. Carmen había sido mi alumna favorita. Brillante, compasiva, con un sentido de justicia tan fuerte que sabía desde que tenía 15 años que sería policía. Cuando se graduó de la academia vino a mi casa con flores. Profesora García, había dicho, sin usted nunca habría creído que podía hacer esto. Gracias por ver algo en mí que yo no veía. Ahora iba a pedirle que arrestara a mi hija. Marqué su número personal. Sonó 5 veces. Casi colgué cuando contestó. Profesora García. Su voz estaba confusa. Son las 4:30 de la mañana. ¿Está bien? Carmen, perdóname por llamar a esta hora. Es urgente. ¿Qué pasó? ¿Alguien intentó entrar a su casa? No, alguien que ya estaba dentro. Respiré profundo. Mi hija Catalina me agredió esta noche, físicamente. Necesito denunciarla. Silencio absoluto. Luego, ¿dónde está ella ahora? Dormida en su habitación. Profesora, envío una patrulla ahora mismo. No, interrumpí. Escúchame, sé que esto va contra el protocolo, pero necesito hacerlo de una manera específica. A las 8 de la mañana, con testigos presentes, sin sirenas, sin espectáculo en la calle. Mi vecina Mercedes Salazar estará aquí, tal vez la recuerdas, fue jueza. La jueza Salazar. Sí la conozco de reputación. Carmen, he pasado los últimos meses viendo a mi hija destruirse. Alcohol, drogas, apuestas, deudas. He intentado ayudarla. He rogado, he llorado, he dado dinero. Y esta noche cruzó la última línea. Profesora, necesito que vengas a las 8, con otros 2 agentes, preferiblemente mujeres. Quiero que entren, se sienten en mi mesa y que Catalina vea exactamente lo que su violencia ha causado. Quiero que entienda que las acciones tienen consecuencias, que una madre puede amar a su hija y aún así no permitir el abuso. Podía escuchar a Carmen procesando esto. Profesional versus personal. Protocolo versus compasión. Es irregular, dijo finalmente. Lo sé. Podría causar problemas legales más adelante. No entiendo. Pero, suspiró, te voy a hacer caso, porque fuiste tú quien me enseñó que la justicia no es solo seguir reglas, es hacer lo correcto. Estaré allí a las 8, con las agentes Torres y Mendoza. Gracias, Carmen. Profesora, una cosa más. Tómate fotos, de tu cara, de las marcas de la escena, con timestamp. Va a ser importante. Lo haré. Y Marisol, esto toma coraje.
Mucho más coraje que la mayoría de la gente entiende. Colgamos. 2 aliadas. Tercera llamada. La más difícil. Teresa, mi hermana menor, por 6 años. Enfermera de la UCI en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Había perdido a su esposo hace 3 años por cáncer. Conocía el dolor. Conocía la soledad. Y siempre, siempre había sido mi roca. Marqué. Contestó al primer tono. Mari, ¿qué pasó? Siempre me llamaba Mari, desde que éramos niñas. Tere, y finalmente con mi hermana me permití quebrarme. Catalina me pegó. Voy para allá, ahora mismo. No puedes. Madrid está a 3 horas y media. Hay un AVE a las 6. Llegaré a las 9:30. ¿Resiste hasta entonces? Tere, voy a denunciarla. Voy a hacer que la arresten. Bien. Su voz era férrea. Debiste haberlo hecho hace meses. Te lo dije. Te lo dije cuando vendió el anillo de Miguel. Cuando te robó dinero. Cuando... Lo sé. Pero mejor tarde que nunca. Estoy orgullosa de ti, hermana. Mamá estaría orgullosa. Esa referencia a nuestra madre fallecida me rompió completamente. Sollocé en el teléfono todos los meses de dolor, miedo y negación saliendo en una oleada. Llora Mari, llora ahora, pero a las 8 de la mañana cuando esa niña baje, quiero que sea la Marisol fuerte que crió a esa hija, la Marisol que no acepta tonterías de adolescentes en su clase, la Marisol García que es una guerrera aunque sea una guerrera suave. No me siento como guerrera. Eso es porque las guerreras reales no lo parecen. Parecen maestras de 62 años con el corazón roto. Pero siguen peleando de todos modos. 5 de la mañana. El cielo comenzaba a aclararse de negro a gris oscuro. La lluvia había parado dejando las calles de Valencia brillantes y lavadas. Había terminado de hornear. 12 ensaimadas perfectas glaseadas con azúcar glass colocadas en una bandeja de cerámica blanca. Ahora venía la parte ceremonial. Fui al comedor. Esta habitación había sido testigo de tantos momentos felices. Cumpleaños de Catalina, cenas de Navidad, la última comida que compartimos con Miguel antes de su accidente. Hoy sería testigo de algo completamente diferente. Abrí el armario antiguo donde guardaba la vajilla de la boda. Porcelana de yadró blanca con bordes dorados y pequeñas flores azules pintadas a mano. Un regalo de mi madre, usado solo en ocasiones especiales. Esto definitivamente calificaba como una ocasión especial. Saqué 4 juegos. Platos grandes, platos pequeños, tazas, platillos. Los lavé uno por uno aunque estaban impecables. El ritual era importante. Luego el mantel. No el de todos los días. El mantel de encaje blanco que mi abuela había tejido a mano para mi boda. Lo extendí sobre la mesa de caoba oscura. Cada puntada una oración, cada patrón una bendición. Hoy necesitaba todas las bendiciones que pudiera conseguir. Puse la mesa con cuidado. 4 lugares. Uno en la cabecera para mí, a mi derecha para Mercedes, a mi izquierda para Carmen, y al otro extremo frente a mí para Catalina. Cada cubierto perfectamente alineado. Cada servilleta lino blanco también de mi ajuar de boda doblada en triángulos precisos. En el centro un florero pequeño. Fui al jardín todavía húmedo por la lluvia y corté 3 rosas blancas. Las coloqué en agua. Blanco. El color de la pureza sí, pero también el color del luto en algunas culturas. El color de los finales. Volví a la cocina. Preparé una jarra de café recién molido, el café especial que guardaba para visitas importantes. Preparé zumo de naranja natural exprimiendo las naranjas valencianas una por una. El trabajo manual me mantenía enfocada. Arreglé las ensaimadas en la bandeja. Saqué mantequilla del refrigerador, la coloqué en un plato de porcelana. Mermelada de naranja amarga hecha en casa el invierno pasado en un tazón pequeño. Todo perfecto. Todo hermoso. Una última cena, pensé. O en este caso un último desayuno. El último desayuno que compartiría con mi hija, como madre e hija. Después de esto seríamos... no sé qué seríamos. A las 6 subí a mi habitación. Me cambié el camisón por ropa apropiada para lo que vendría. No elegí cualquier cosa. Elegí con intención. Un vestido. Azul marino casi negro. De manga larga, cuello alto para cubrir las marcas en mi cuello. Sobrio. Serio. El tipo de vestido que usarías para una entrevista de trabajo importante. O para una audiencia judicial. Me cepillé el pelo, lo até en un moño bajo. Simple severo. Me puse maquillaje. Pero no para cubrir las marcas. Al contrario.
Usé corrector para hacer que el moretón se viera más definido, un poco de sombra para enfatizar la hinchazón. Quería que cada persona que entrara a mi casa viera exactamente lo que Catalina había hecho. Las marcas de sus dedos en mis brazos ya moradas las dejé completamente expuestas, aunque tuviera que levantar las mangas del vestido. Esto no era vanidad, era evidencia. A las 6:30 me senté en mi mecedora en la cocina, la misma mecedora donde había esperado tantas noches a que Catalina llegara a casa, la que Miguel me había regalado. Arriba escuché el sonido del despertador de Catalina. Se había puesto una alarma. Incluso en medio de su caos, algún residuo de responsabilidad permanecía. Escuché movimiento. El baño, la ducha corriendo. Se estaba preparando para su día, sin idea de lo que le esperaba. 7:45. Todo estaba listo. La mesa perfecta, la comida dispuesta. Yo sentada en mi lugar en la cabecera con las manos dobladas en el regazo, esperando. A las 7:50 escuché sus pasos en las escaleras. Lentos, pesados, los pasos de alguien con resaca. Catalina entró en el comedor y se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron la escena. La mesa elaborada, la comida, las ensaimadas que reconoció inmediatamente como sus favoritas. Luego me miró a mí. Vi el momento en que notó mi cara, el moretón, el labio, las marcas. Algo cruzó por su rostro. No fue horror, no fue arrepentimiento. Fue satisfacción, pequeña, rápida, pero la vi. Una parte de ella estaba contenta de haberme lastimado, de haberme puesto en mi lugar. Vaya, dijo su voz ronca. Menudo desayuno. Se acercó a la mesa arrastrando la silla del extremo opuesto, la que había puesto para ella. ¿A qué se debe el honor?, preguntó sirviéndose café. ¿Es tu forma de disculparte por provocarme anoche? No respondí, solo la miré. Está bien, mamá, te perdono. Tomó una ensaimada, le dio un mordisco. Hay que admitir, nadie hace ensaimadas como tú. Masticó, tragó. Me miró con esos ojos que una vez fueron tan inocentes y ahora solo mostraban una frialdad que me helaba la sangre. Sabes que tienes que parar con el drama, ¿verdad? Continuó. Me puse un poco intensa anoche. El alcohol, el estrés. Pero ya pasó. Seguimos adelante. Somos familia. ¿Familia? Hablé por primera vez. Mi voz sonó extraña para mí. Calmada. Peligrosamente calmada. Sí, mamá. Familia. Tú y yo. Es lo único que tenemos. ¿Y la familia se golpea, se roba, se destroza? Algo cambió en su expresión. No empieces. Oh, no estoy empezando nada, Catalina. Estoy terminando algo. Justo entonces, a las 8 en punto exacto, sonó el timbre. Ding dong. El sonido reverberó en la casa silenciosa como una sentencia. Catalina frunció el ceño. ¿Quién es a esta hora? Me levanté lentamente alisando mi vestido. Invitados. Invitados, no quiero ver a nadie. Diles que se vayan. Ignoré sus palabras y caminé hacia la puerta. Cada paso deliberado, cada movimiento medido. Abrí la puerta. Allí estaban. Doña Mercedes imponente en un traje sastre color marfil, collar de perlas, el pelo blanco perfectamente peinado, la cara serena pero con ojos que habían visto 1000 mentiras y siempre encontraban la verdad. Inspectora Carmen Ruiz en su uniforme azul impecable, el cinturón con esposas radioplaca brillante. A sus lados 2 oficiales más, mujeres jóvenes profesionales con expresiones serias. Buenos días, Marisol, dijo Mercedes, sus ojos recorriendo mi rostro magullado con una expresión que era pura furia controlada. Buenos días, profesora García. Carmen mantuvo su tono oficial, pero vi la emoción en sus ojos. Pasen, por favor. El café está servido. Entraron en formación. Primero Mercedes, luego Carmen, luego las 2 oficiales. El sonido de sus zapatos en el suelo de mármol del recibidor era como tambores. Pasos de inevitabilidad. Caminamos hacia el comedor en silencio. Un desfile solemne. Cuando llegamos a la entrada vi a Catalina. Estaba de pie ahora, el trozo de ensaimada olvidado en su mano. Su rostro había pasado de confusión a comprensión, a puro pánico. El color se drenó de sus mejillas dejándola cenicienta. ¿Qué es esto? Nadie respondió. Mercedes caminó directamente a la mesa, no al asiento que yo había preparado para ella a mi derecha, sino al asiento de Catalina. El asiento del extremo opuesto. El asiento de poder.
Se sentó con la gracia de una reina tomando su trono. Carmen y sus oficiales se quedaron de pie posicionadas estratégicamente, una en cada puerta, salidas bloqueadas. «Siéntate, Catalina», dijo Mercedes. No fue una petición, fue una orden. «Yo no entiendo. Siéntate». La voz de Mercedes había condenado a criminales, había hecho temblar a abogados experimentados. Una chica de 36 años con resaca no tenía ninguna oportunidad. Catalina se sentó, en la silla lateral, ya no en el asiento de poder. Yo volví a mi lugar en la cabecera. Me senté, ajusté mi servilleta y puse mis manos sobre la mesa, las manos con las marcas moradas de los dedos de mi hija. «Catalina», comenzó Mercedes, «te conozco desde que tenías 3 años. Te vi crecer, te vi graduarte, te vi convertirte en una mujer exitosa». Catalina abrió la boca. Mercedes levantó una mano. «No hables. Hoy tú escuchas». El silencio era tan denso que podías escuchar el tic-tac del reloj de pared en el salón. «Esta mañana a las 4:30 recibí una llamada de tu madre. Me dijo que la habías agredido. Físicamente, en su propia casa. Y mirándola ahora...» Mercedes señaló mi rostro. Veo que no exageró. «Fue un accidente». Catalina comenzó débilmente. «Un accidente». Carmen habló por primera vez su voz de oficial. «Señorita García, tengo 14 años de experiencia en casos de violencia doméstica. Esas marcas», señaló mis brazos, «son consistentes con alguien siendo agarrada con fuerza. La contusión facial es consistente con un golpe directo. El labio partido con un impacto violento. Nada de esto es accidental». Catalina me miró y por primera vez vi miedo real en sus ojos. «Mamá, por favor, no hagas esto». «Ya lo hice», respondí. Mi voz no tembló. «Lo hice cuando abrí esa puerta. Lo hice cuando decidí que el amor a mi hija no significa permitir que me destruya. Pero soy tu hija. Y yo soy tu madre». Me incliné hacia adelante. «Y como tu madre tengo una responsabilidad. Pero esa responsabilidad no es solo contigo. También es conmigo misma. Y con todas las madres que están sufriendo en silencio porque creen que el amor familiar significa aguantar el abuso». Mercedes tomó un sorbo de café, casual, como si estuviéramos discutiendo el clima. «Catalina, tu madre me contó sobre las deudas, el juego, el alcohol, el anillo de tu padre que vendiste. Cada palabra era un golpe. Yo he presidido casos así. Sé cómo terminan si no se interviene. Puedo cambiar». «Todo abusador dice eso». Carmen interrumpió. «Lo escucho 3 veces por semana. Puedo cambiar. No volverá a pasar. Fue el estrés, el alcohol, las drogas. Pero sin consecuencias reales, sin intervención real. ¿Sabes cuántos realmente cambian?» Catalina no respondió. «Menos del 5%, Carmen continuó. «Y la mayoría de esos solo después de que el sistema legal los obliga». Fue mi turno de hablar. Me había estado reservando dejando que Mercedes y Carmen establecieran el tono, pero ahora necesitaba decir mi verdad. «Catalina», mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. «Necesito que entiendas algo. Esto no es venganza, no es castigo por ser cruel. Es amor, amor del tipo más difícil. Amor», su voz se quebró. «Llamar a la policía a tu propia hija es amor». «Sí», sostuve su mirada. «Porque dejarte continuar por este camino, el alcohol, las apuestas, la violencia, sería dejarte morir. Tal vez no físicamente, pero la Catalina que crié, la Catalina que tu padre adoraba, ya está muriendo. Y si no hago esto, si te dejo continuar, esa Catalina desaparecerá por completo». Me levanté. Necesitaba estar de pie para esto. «Cuando eras pequeña, tenías 5 años, te caíste de la bicicleta. Te raspaste las rodillas tan mal que necesitabas puntos. Y cuando el doctor sacó la aguja para limpiarte, pataleaste y gritaste. «No, mamá, duele, no dejes que me lastime». Catalina me miraba, lágrimas comenzando a formarse. «Y yo sostuve tu mano y dejé que el doctor hiciera su trabajo, porque sabía que el dolor momentáneo evitaría una infección, evitaría algo peor». Di la vuelta a la mesa acercándome a ella. «Esto es lo mismo, Catalina. Esto duele, para ambas. Pero si no lo hago, si no dejo que las consecuencias hagan su trabajo, la infección en tu alma te matará. Por favor», susurró, «no me hagas ir a la cárcel. Por favor, mamá. No voy a dejarte ir a ningún lado. Tú te llevaste a ti misma». Señalé mi rostro.
Cuando levantaste tu mano contra mí, cuando me empujaste, cuando me golpeaste, cruzaste una línea, y ahora tienes que enfrentar lo que está del otro lado de esa línea. Carmen dio un paso adelante. Tiempo de oficializar esto. Catalina García Morales, estás detenida por agresión física y maltrato familiar contra Marisol García. Tienes derecho a permanecer en silencio. Tienes derecho a un abogado. Todo lo que digas puede y será usado en tu contra. No. Catalina se puso de pie, la silla cayendo detrás de ella. No, mamá, por favor. Las dos oficiales se acercaron. Una sacó las esposas. No me toques. Catalina retrocedió. Mamá, diles que paren. Di que fue un malentendido. Diles que estás bien. Me quedé callada. Cada fibra de mi ser maternal gritaba que detuviera esto, que la salvara, que dijera que todo estaba bien. Pero no estaba bien, y no lo había estado en mucho tiempo. Marisol. Mercedes se puso de pie, caminó hacia mí, puso una mano en mi hombro. Eres la mujer más valiente que conozco. Catalina intentó correr, hacia la puerta, hacia la salida, hacia cualquier escape. Pero las oficiales estaban entrenadas. En segundos la tenían girándola gentilmente pero firmemente, poniendo sus manos detrás de su espalda. El sonido de las esposas cerrándose fue el sonido de mi corazón rompiéndose y sanándose al mismo tiempo. Clic. Mamá. El grito de Catalina era puro terror. Por favor, lo siento tanto, iré a rehabilitación, haré lo que quieras. Solo no me lleves a la cárcel. Carmen la sostenía firmemente, pero no cruelmente. Es demasiado tarde para promesas, Catalina. La llevaron hacia la puerta. Catalina luchaba no físicamente, pero verbalmente. Una letanía de lo siento, y por favor, y mamá. Cuando pasaron junto a mí, se detuvo. Me miró directamente a los ojos. Te vas a arrepentir de esto. Cuando estés sola en esta casa, cuando no tenga a nadie, te vas a arrepentir. Sus últimas palabras antes de ser sacada de mi casa. No un lo siento, no un te amo, una amenaza, un intento final de control. Y confirmó que había hecho lo correcto. Las vi llevarla afuera. Los vecinos estaban mirando, por supuesto. Doña Pilar de al lado, don Fernando, con su perro, la familia joven del tercer piso. Dejé que miraran, dejé que vieran. Esto no era vergüenza, esto era supervivencia. El coche de policía se alejó. Catalina en el asiento trasero, todavía llorando, todavía gritando cosas que ya no podía escuchar. Cerré la puerta. Me volví. Mercedes estaba allí con los brazos abiertos. Y finalmente permití que alguien me sostuviera mientras me derrumbaba. Cuando el coche de policía desapareció al final de la calle, me quedé de pie en el recibidor durante no sé cuánto tiempo. Mercedes me había abrazado, había llorado conmigo y luego había hecho lo que las buenas amigas hacen, me había llevado de vuelta a la mesa del comedor. Siéntate, ordenó con esa voz que no admitía argumentos. Voy a servirte café, con mucho azúcar, estás en shock. No estoy en shock, protesté, pero mi voz sonaba extraña, distante. Estoy en shock, repitió Mercedes colocando una taza humeante frente a mí. Marisol, acabas de hacer que arrestaran a tu única hija. Tu cuerpo puede estar funcionando, pero tu mente está tratando de procesar algo imposible. Tomé la taza con manos que temblaban. El café estaba demasiado dulce, pero lo bebí de todos modos. ¿Hice lo correcto? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Mercedes, hice lo correcto. Mi amiga se sentó a mi lado, tomó mis manos entre las suyas, manos arrugadas pero fuertes. Manos que habían firmado sentencias, que habían sostenido a sus propios hijos, que ahora me sostenían a mí. Pregúntame eso otra vez, dijo, quemó. Pregúntame si hiciste lo correcto, pero esta vez mírate en el espejo primero. Se levantó, me llevó al espejo del recibidor. El mismo espejo donde me había visto esa madrugada. Hace solo 4 horas, aunque parecían 4 años. Mi reflejo me devolvió la mirada. El moretón se había oscurecido púrpura oscuro con bordes amarillentos. El labio seguía hinchado, las marcas en el cuello como las huellas de dedos de un fantasma violento. Ahora pregúntame, dijo Mercedes suavemente. ¿Hice lo correcto? Sí. Su voz era firme como el acero. Hiciste lo único correcto. Y si alguna vez dudas, vuelve a este espejo. Mira lo que te hizo. Y recuerda, no eres tú quien la puso en esa celda. Fue ella misma. Mercedes se quedó hasta el mediodía.
Llamó a su esposo don Alberto, un hombre encantador que había sido profesor de historia, y le dijo que no volvería hasta la tarde. Luego simplemente estuvo conmigo. No hablamos mucho. Ella limpiaba la cocina mientras yo me sentaba en el sofá mirando nada. Recogió los pedazos del jarrón de Triana, los puso en una bolsa con una nota. Para reparar posible, pero las cicatrices quedarán. Una metáfora apropiada. A la una sonó el timbre. Era Teresa. Mari, mi hermana dejó caer su maleta y me envolvió en un abrazo tan fuerte que me dolieron las costillas magulladas. No me importó. Llegaste, murmuré contra su hombro. Por supuesto que llegué. Soy tu hermana. Se apartó, examinó mi rostro con ojos de enfermera profesional. Dios mío, Mari. Te hizo esto, tu propia hija. Lo sé. ¿Ya fuiste al médico? No necesito médico. Sí necesitas. Teresa se volvió hacia Mercedes. ¿Ya la llevaste? Iba a insistir después del almuerzo, respondió Mercedes. Vamos ahora mismo. Teresa recogió su bolso. Urgencias. Necesitas documentación médica para el caso. Catalina ya está arrestada. Y habrá una audiencia, un juicio, apelaciones posibles, interrumpió Teresa. Necesitas cada pieza de evidencia. Como enfermera te lo digo, vas al hospital. Como hermana te lo ordeno, vas ahora. No tenía energía para discutir. 3 horas en urgencias del hospital clínico. Radiografías de mi cráneo sin fractura, gracias a Dios, de mis costillas. Una fisurada, fotos médicas de cada marca, cada moretón. Una doctora joven, doctora Martínez, que me trató con una gentileza que casi me hizo llorar de nuevo. Señora García, dijo mientras documentaba las lesiones, he visto muchos casos de violencia doméstica. Lo que hizo hoy denunciar, buscar ayuda, la mayoría no puede. Se necesita un coraje extraordinario. No me siento valiente, admití. Me siento como la peor madre del mundo. Las peores madres son las que permiten el abuso por miedo o vergüenza. Usted está rompiendo un ciclo, salvándose a sí misma y eventualmente salvando a su hija. Cuando llegamos a casa, Teresa insistió en quedarse en la habitación de invitados indefinidamente. Era casi de noche. La casa se sentía extraña, demasiado silenciosa, demasiado grande. Pasé por la habitación de Catalina. La puerta estaba entreabierta, su cama sin hacer, ropa en el suelo, botellas de vodka escondidas mal debajo de la cama. Teresa apareció detrás de mí. ¿Quieres que limpie esto? No, cerré la puerta. Déjalo como está, por ahora. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa, el reloj de pared, la tubería que siempre hacía ruido, los sonidos que Miguel solía decir que eran la casa hablándote. Pero Miguel ya no estaba para traducir. ¿Y Catalina? Catalina estaba en una celda. A las 3 de la madrugada, exactamente 24 horas después del ataque, me levanté. Bajé a la cocina, preparé té y lloré. Lloré por la hija que había perdido. Lloré por los años desperdiciados intentando arreglar lo que se había roto más allá de la reparación. Lloré por Miguel, que no estaba aquí para guiarme. Pero también, y esto me sorprendió, lloré de alivio. El miedo constante que había vivido los últimos meses esperando la próxima explosión, caminando sobre cáscaras de huevo en mi propia casa, se había ido. La casa estaba silenciosa, pero era un silencio pacífico, un silencio seguro. Por primera vez en meses estaba sola en mi casa, y no tenía miedo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y práctica. Carmen vino personalmente a tomarme una declaración oficial completa. 2 horas detallando cada incidente de los últimos 18 meses. Fue agotador revivir todo, pero necesario. El fiscal quiere ir a juicio, me informó Carmen el tercer día. Con tu testimonio, las fotos médicas, los testimonios de los vecinos sobre los disturbios. Tiene un caso sólido. ¿Cuánto tiempo estará en prisión preventiva? Normalmente para un primer delito de este tipo tal vez solo días. Pero Carmen vaciló. Había órdenes de arresto pendientes, por deudas impagadas. Eso complica las cosas. Probablemente un mes, tal vez 6 semanas antes de la audiencia preliminar. 1 mes, 6 semanas. Sin mi hija. Debería sentirme terrible. En cambio sentí espacio para respirar. Mercedes me conectó con su abogado de confianza, una mujer formidable llamada Patricia Molina, 50 años, especializada en derecho de familia y casos de violencia de género. Señora García, dijo Patricia en nuestra primera reunión,
Necesito ser clara. Este caso va más allá de la agresión física. Su hija tiene problemas serios, adicción al juego, alcoholismo, posiblemente otros problemas de salud mental. El sistema judicial puede castigarla, pero para un cambio real necesita tratamiento. Lo sé. Entonces necesito saber qué resultado quiere: prisión, rehabilitación obligatoria, una orden de alejamiento permanente. Pensé en eso. ¿Qué quería realmente? Quiero que esté a salvo de sí misma y quiero estar a salvo de ella, al menos hasta que demuestre que ha cambiado de verdad. Entonces recomendaré al juez un programa de rehabilitación intensivo con supervisión judicial. 6 meses en un centro cerrado mínimo, seguido de libertad condicional con terapia obligatoria. Pero Marisol... Patricia se inclinó hacia adelante. Eso significa que eventualmente saldrá, y necesitas estar preparada para eso. Teresa, siempre práctica, tomó el control de las medidas de seguridad. Primero, dijo haciendo una lista, cambiamos todas las cerraduras. Hoy. Pero es su casa también. No lo es. Teresa fue inflexible. Esta es tu casa. Miguel te la dejó a ti. Catalina vivía aquí como invitada. Una invitada que abusó de tu hospitalidad. Se acabó. Llamamos a un cerrajero. Nuevas cerraduras en todas las puertas. Cerraduras de seguridad, no las baratas. Segundo, continuó Teresa, sistema de alarma. Y cámaras. Cámaras, Teresa, eso es excesivo. Es excesivo después de que te golpeó Neum. Después de que te robó Marisol, despierta. Tu hija te amenazó. Te vas a arrepentir. Esas fueron sus últimas palabras. ¿Crees que no lo decía en serio? Instalamos cámaras. Una en la puerta principal, una en la puerta trasera. Me enseñaron a usar la aplicación en mi teléfono para verlas. Tercero, Teresa no había terminado terapia. Para ti. No necesito terapia. Todos necesitamos terapia después de trauma, interrumpió mi hermana. Especialmente cuando el trauma viene de alguien que amas. Mercedes te dio un nombre, ¿verdad? Me había dado uno. Doctora Elena Vázquez, psicóloga especializada en trauma familiar y violencia doméstica. Llamé. Conseguí una cita para la siguiente semana. Catalina fue llevada al centro penitenciario de Picassent, a las afueras de Valencia. Prisión preventiva mientras esperaba la audiencia. No fui a visitarla. Carmen sí fue como parte de su trabajo de seguimiento del caso. Volvió con noticias preocupantes. No está bien, Marisol, me dijo sentadas en mi cocina una semana después del arresto. Pasando por abstinencia del alcohol. Agresiva con otras internas. Se negó a ver al psicólogo de la prisión. ¿Preguntó por mí? Carmen vaciló. Sí, dijo cosas poco amables. Que la traicionaste, que eres una mala madre, que cuando salga... ¿Que cuando salga qué? No importa, son solo palabras de alguien herida y asustada. Pero importaba, porque cada palabra era otro clavo en el ataúd de nuestra relación madre-hija. 2 semanas después del arresto recibí mi primera carta de Catalina. La reconocí inmediatamente. Su letra inclinada hacia la izquierda, las letras grandes y dramáticas. El sobre amarillo claro del sistema penitenciario. Me senté en la mesa de la cocina mirando el sobre durante 10 minutos completos. Teresa entró. ¿Qué es eso? Carta de Catalina. ¿Vas a abrirla? No lo sé. Marisol, Teresa se sentó frente a mí. Eventualmente tendrás que decidir qué tipo de relación, si la hay, quieres tener con ella. Pero no tienes que decidirlo ahora. Y definitivamente no tienes que leer esa carta si no estás lista. Dejé la carta sin abrir en el cajón de mi escritorio. 3 semanas después del arresto, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Nunca es una buena señal. Señora García, una voz de mujer que no reconocí. Soy la doctora Campos del centro penitenciario de Picassent. Necesita venir inmediatamente. Es sobre su hija. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? ¿Está herida? Está en la enfermería. Estable ahora, pero hubo un incidente. Un intento de... Necesita venir. No dijo intento de suicidio. No tenía que hacerlo. Teresa condujo. Yo estaba demasiado temblando para hacerlo. El centro penitenciario era exactamente como lo imaginaba. Gris, frío, impersonal. Muros altos, alambres de púas, guardias con expresiones cansadas que habían visto demasiado.
La doctora Campos era una mujer de unos 40 años con el pelo recogido en una coleta práctica y ojos que habían visto cosas que nadie debería ver. Su hija intentó ahorcarse anoche con sábanas, dijo sin rodeos. Su compañera de celda la encontró a tiempo. Pasó 2 horas en nuestro hospital antes de estabilizarse. Sentí que el mundo se inclinaba. Teresa me sujetó. ¿Puedo verla? Sí, pero señora García, dejó algo. Una carta. 6 páginas. Dirigida a usted. El protocolo dice que debemos leerla primero por seguridad. Ya lo hicimos. No hay nada que indique planes para otro intento, pero... vaciló. Hay información que cambia las cosas. Información sobre por qué perdió su trabajo. Información que debería haber salido hace mucho tiempo. Me dio un sobre, grueso con hojas dobladas adentro. Léala antes de verla, aconsejó la doctora. Entenderá por qué. Teresa y yo nos sentamos en una sala de espera fría y estéril. Con manos temblorosas abrí la carta. Mamá, si estás leyendo esto significa que fallé. Otra cosa más que fallé. Supongo que es apropiado. He fallado en todo últimamente. Como hija, como persona, como ser humano. Quiero que sepas que no te culpo por denunciarme. Tenías razón. Merecía ser arrestada. Merecía todo esto. Tal vez merezco morir. Pero antes de irme necesitas saber la verdad. La verdad sobre por qué perdí mi trabajo. La verdad que nunca te dije porque tenía demasiada vergüenza. No fue reestructuración. Esa fue la palabra que usaron, pero fue una mentira. La verdad es que mi jefe, Javier Sánchez, gerente general de Valenciana Export, pasó 8 meses acosándome sexualmente. Empezó pequeño, cumplidos sobre mi ropa. «Qué bonita te ves hoy, Catalina. Ese vestido te queda espectacular». Al principio pensé que solo era amable. Luego vinieron los toques. Una mano en mi hombro que duraba demasiado. Rozar mi espalda al pasar detrás de mí. Accidentes en el ascensor cuando estábamos solos. Le dije que parara. Fui educada como tú me enseñaste. Señor Sánchez me hace sentir incómoda. Se rió. Catalina, eres demasiado sensible. Solo estoy siendo amable. Pero no paró. Empezó a llamarme a su oficina después de horas. Hacer comentarios sobre mi cuerpo en reuniones. Enviarme mensajes de texto inapropiados. Y luego, la noche antes de que me despidieran, me invitó a una cena de negocios. Solo nosotros dos. En un restaurante caro. Durante la cena puso su mano en mi pierna, debajo de la mesa, subiendo por mi muslo. Me levanté. Le dije, esto termina ahora. O para o voy a recursos humanos. ¿Sabes qué hizo mamá? Se rió. Llamó al camarero. Pagó la cuenta. Y dijo, Catalina, espero que disfrutes buscar un nuevo trabajo, porque mañana ya no tendrás este. Fui a recursos humanos la mañana siguiente. Antes de que pudiera decir nada, me llevaron a una sala. Me dieron una caja de cartón y un papel que decía que estaba siendo despedida por reorganización estructural. Pero... Intenté explicar. Señorita García, el señor Sánchez nos informó que usted ha estado haciendo acusaciones falsas sobre él. Acusaciones serias que dañan su reputación profesional. La empresa no puede tolerar este tipo de comportamiento. Mamá me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad. Dijeron que si hablaba sobre las razones de mi despido, me demandarían por difamación. Así que no lo hice. No te lo dije. No le dije a nadie. Y empecé a beber. Porque el alcohol hacía que me sintiera menos sucia, menos avergonzada, menos como una víctima. Bebí para olvidar sus manos en mi cuerpo, sus palabras en mi oído, la manera en que sonrió cuando me despidieron. Y luego empecé a apostar. Porque cuando estaba apostando por unos minutos me sentía en control, como si mis decisiones importaran, como si pudiera ganar algo después de haber perdido todo. Pero lo único que hice fue perderme a mí misma y perderte a ti. Te golpeé, mamá, la única persona que siempre me amó incondicionalmente. Y no hay perdón para eso. Por eso estoy escribiendo esto desde una celda con una sábana al lado esperando que todos se duerman. Si sobrevivo esto, prométeme algo. Denuncia a Javier Sánchez. Hazlo por mí, por las otras mujeres que probablemente están sufriendo ahora mismo. Y si no sobrevivo, perdóname, por todo, por ser una decepción, por romper el corazón de papá, por romperte a ti. Te amo, siempre te amé, incluso cuando no sabía cómo mostrarlo. Lo siento. Cata, terminé de leer con lágrimas fluyendo por mi rostro. Teresa lloraba a mi lado. Dios mío, susurré.
Dios mío, Teresa, ella estaba... Era una víctima, terminó Teresa, antes de convertirse en victimaria. Marisol, esto no excusa lo que te hizo, pero explica cómo llegó allí. La doctora Campos regresó. Está lista para verla. Asentí secándome las lágrimas. Me llevaron por pasillos grises hasta la enfermería. Una habitación pequeña, estéril. Y allí en una cama estrecha estaba mi hija. Catalina se veía más joven de lo que la había visto en años. Sin maquillaje, con el pelo recogido en una cola simple, vestida con ropa de hospital. Alrededor de su cuello vendajes blancos. Abrió los ojos cuando entré. Ojos rojos de llorar. Mamá, no dije nada. Solo me senté en la silla junto a la cama. ¿Leíste la carta? No fue una pregunta. Sí. Ahora me odias más. No te odio, Catalina. Mi voz salió suave pero firme. Nunca te he odiado, ni siquiera cuando me golpeaste. Debiste dejarme morir. No. Tomé su mano, la primera vez que la tocaba desde aquella noche. Porque aunque me lastimaste, aunque nuestra relación está rota, sigues siendo mi hija. Y las madres no abandonan a sus hijas, incluso cuando las hijas se rinden a sí mismas. Lloró entonces, grandes sollozos que sacudían su cuerpo delgado. Lo siento tanto, mamá. Por todo, por el anillo de papá, por robarte, por golpearte. Soy un monstruo. No eres un monstruo. Eres una mujer herida que hizo cosas monstruosas. Hay una diferencia. Me miró confundida. ¿Cómo puedes ser amable conmigo después de lo que hice? Porque he decidido algo. Dije eligiendo mis palabras cuidadosamente. Voy a ayudarte, pero no de la manera que lo hacía antes. No más rescates. No más encubrir. No más pretender que todo está bien. Entonces, ¿cómo voy a pelear? Por ti. Pero también voy a pelear por mí. Y voy a enseñarte a pelear por ti misma. Una semana después estaba sentada en la oficina de Patricia Molina con una decisión que cambiaría todo. Quiero demandar a Valenciana Export S.L. y a Javier Sánchez personalmente por acoso sexual a mi hija. Patricia me miró durante un largo momento. Marisol, eso complica enormemente el caso de la agresión. La defensa usará el acoso como mitigante. Bien, porque es la verdad. Y tú estarás testificando en contra de tu hija en un caso y a favor de ella en otro. El público, los medios no van a entender. No me importa lo que entiendan, interrumpí. Mi hija me lastimó, merece consecuencias, pero ella también fue lastimada, y eso también merece justicia. Patricia sonrió lentamente. Eres una mujer extraordinaria, Marisol García. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de preparación legal. Patricia encontró a 3 mujeres más que habían trabajado en Valenciana Export y habían sufrido acoso de Javier Sánchez. Todas habían sido despedidas o forzadas a renunciar. Ninguna había denunciado por miedo. Hasta ahora. También conseguimos a la antigua secretaria de Sánchez, una mujer de 50 años llamada Isabel, que había guardado evidencia durante años, emails, grabaciones de audio, testimonios, esperando el día en que alguien fuera lo suficientemente valiente para enfrentarlo. El caso de Catalina por agresión fue primero. Audiencia preliminar en el juzgado de lo penal de Valencia. Entré a la sala del tribunal con Teresa a un lado y Mercedes al otro. Mis 2 pilares. Catalina estaba allí con un uniforme de prisión esposas, sentada junto a un defensor público joven que se veía abrumado. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Bajó la mirada. El fiscal presentó el caso. Fotos de mi rostro magullado proyectadas en una pantalla grande. Testimonios de Carmen sobre el estado de la escena. Declaraciones de vecinos sobre meses de disturbios. Luego fue mi turno de testificar. Señora García, dijo el fiscal, ¿puede decirnos lo que sucedió la noche del 14 de octubre? Y lo hice. Todo. La violencia, el miedo, la decisión de denunciar. ¿Y ahora? Preguntó. ¿Tiene miedo de su hija? Miré a Catalina. Ella me miraba, lágrimas cayendo silenciosamente. Tengo miedo, admití, de lo que podría hacerse a sí misma si no consigue ayuda real. Por eso estoy aquí. No para castigar, sino para interrumpir un ciclo de destrucción. El defensor de Catalina presentó la carta del suicidio, la evidencia del acoso sexual. Argumentó que su clienta estaba sufriendo PTSD severo, depresión, adicciones múltiples resultantes de trauma laboral.
La jueza, una mujer de unos 60 años, con gafas redondas, escuchó todo en silencio. He revisado toda la evidencia, dijo finalmente. Señorita García, lo que le hizo a su madre es inexcusable. Independientemente de su propio trauma, la violencia física contra una anciana en su propio hogar es un crimen serio. Catalina asintió llorando. Sin embargo, continuó la jueza, también veo a una mujer que necesita desesperadamente ayuda. Por lo tanto, mi sentencia es la siguiente: 6 meses en un centro de rehabilitación cerrado, especializado en trauma y adicciones, seguido de 2 años de libertad condicional con terapia obligatoria y reuniones de AA. 0 tolerancia a un solo desliz y va directo a prisión por el tiempo completo de 3 años. Miré a Catalina. Ella me miraba boca abierta. ¿Entiende la sentencia, señorita García?, preguntó la jueza. Sí, su señoría. Gracias. 3 meses después, Catalina estaba en el Centro de Rehabilitación Las Palmeras, una instalación privada que yo había pagado con parte del seguro de Miguel. Recibía terapia diaria, estaba sobria por primera vez en años y enviaba cartas reales honestas sin manipulación. El juicio contra Javier Sánchez y Valenciana Export comenzó un lunes gris de enero. Esta vez la sala del tribunal estaba llena. Prensa, activistas, otras víctimas de acoso laboral que vinieron a apoyar. Catalina tenía permiso especial para testificar. Entró escoltada, vestida con ropa normal por primera vez en meses, el pelo limpio y recogido. Cuando pasó junto a mí en la galería, se detuvo. Mamá, gracias por pelear por mí cuando dejé de pelear por mí misma. Siempre pelearé por ti, respondí. Pero ahora también peleo por mí. Recuerda eso. El testimonio de Catalina fue devastador. Detalles gráficos de los tocamientos, las proposiciones, las amenazas veladas. Cuando terminó, no había un ojo seco en la sala. Luego las otras 3 víctimas. Historias similares. Patrón claro. Isabel, la ex secretaria, trajo la evidencia final y mails, donde Sánchez se jactaba ante otros ejecutivos sobre enseñar a las niñas lindas cuál es su lugar. Javier Sánchez, sentado en la mesa de la defensa con un traje caro y una expresión arrogante, finalmente empezó a sudar. Cuando llegó mi turno de testificar, me puse de pie con toda la dignidad que pude reunir. Señora García, dijo la abogada de Catalina, una mujer brillante llamada Sofía Torres, ¿puede explicar por qué decidió perseguir este caso? Porque mi hija casi se mata, dije simplemente. El trauma que este hombre le causó la llevó a un lugar tan oscuro que prefirió morir antes que seguir viviendo con esa vergüenza. Y pensé, ¿cuántas más? ¿Cuántas otras hijas están sufriendo mientras hombres como él están protegidos? Me volví para mirar directamente a Sánchez. Mi hija me lastimó, gravemente, y ella está pagando las consecuencias. Pero usted, señor Sánchez, la lastimó primero, y es hora de que usted pague también. El veredicto llegó 2 semanas después. Javier Sánchez, culpable de acoso sexual laboral, 4 cargos, 2 años de prisión, prohibición de ocupar puestos de supervisión durante 10 años, 15.000 euros de indemnización a cada víctima, Valenciana Export SL, multa de 500.000 euros por complicidad, implementación obligatoria de protocolos antiacoso, auditoría externa anual durante 5 años. Cuando leyeron el veredicto, las 4 mujeres, Catalina incluida, a través de videoconferencia lloraron, pero esta vez lágrimas de alivio, de vindicación, de justicia. Estoy sentada en mi café favorito, La Finca, en la Plaza de la Virgen. Es miércoles 4 de la tarde, mi cita habitual. Enfrente de mí está Catalina, 25 kilos más saludable, el pelo brillante, los ojos claros. Viste con ropa simple, jeans, blusa blanca, y tiene un trabajo nuevo como contable en una pequeña empresa familiar. Cada miércoles nos reunimos aquí, por exactamente 1 hora. Es nuestra regla. ¿Cómo va el trabajo?, pregunto removiendo mi cortado. Bien, aburrido pero bien. Sonríe un poco. El aburrimiento es sorprendentemente reconfortante. Y la terapia, 3 veces por semana todavía. Doctora Vázquez dice que estoy haciendo progreso considerable. Usa comillas con los dedos. Mamá, quería preguntarte algo. Mi estómago se tensa. Sí, en 2 meses termina mi libertad condicional. Y yo he estado buscando un apartamento, pequeño en Ruzafa. Puedo pagarlo con mi salario. Y me preguntaba si...
si vendrías a verlo. ¿Ayudarme a elegir cortinas o algo? Sonrío. Me encantaría. No estoy preguntando si puedo volver a casa. Añade rápidamente. Sé que eso nunca va a pasar. Solo quiero que veas que estoy construyendo algo, por mí misma. Estoy orgullosa de ti, Kata. Sus ojos se humedecen. No merezco que estés orgullosa. Tal vez no, pero estoy orgullosa de todos modos. No de todo lo que hiciste, sino de todo el trabajo duro que has hecho para convertirte en alguien diferente. Tomamos nuestro café en un silencio cómodo, no como solía ser. Nunca volverá a ser como era, pero es algo, es real, es honesto. Cuando nos despedimos afuera del café, ella duda. ¿Puedo abrazarte? Puedes. Es un abrazo breve, cuidadoso. Todavía hay cicatrices. Siempre habrá cicatrices. Pero también hay algo nuevo: respeto mutuo, límites saludables y una especie de amor que no requiere vivir bajo el mismo techo. La veo alejarse por las calles adoquinadas de Valencia. Mi hija, no perfecta, no redimida completamente, pero viva y tratando. Han pasado 18 meses desde aquella madrugada en mi cocina. 18 meses desde que el mundo que conocía se hizo pedazos. Mi casa está silenciosa ahora, pero es un silencio que elegí. Teresa regresó a Madrid después de 3 meses, pero llamamos cada día. Mercedes y yo tomamos café cada domingo después de misa. Jubilé de la enseñanza con una pequeña fiesta en el instituto. Mis exalumnas vinieron, incluyendo Carmen, quien me regaló una placa que dice: por enseñarnos que la fortaleza viene en todas las edades. Catalina vive en su apartamento en Ruzafa. Nos vemos una vez por semana, a veces 2 si es un buen día. Nunca más de eso. Los límites son sagrados. Me arrepiento de haber llamado a la policía aquella mañana, no. Ni por un segundo. Fue fácil, no. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero era necesario. Porque el amor real, el amor verdadero, a veces significa decir basta. Significa poner límites. Significa salvar a alguien incluso cuando están gritando que no quieren ser salvadas. Y significa salvarse a uno mismo primero. Tengo 63 años ahora. Mi pelo está más gris, mi cuerpo más lento. El moretón en mi mejilla sanó hace mucho, aunque a veces todavía lo siento fantasma cuando está nublado. Pero soy más fuerte de lo que nunca imaginé ser. Porque aprendí que se puede amar a alguien y aún así no permitir que te destruyan. Se puede ser madre y aún así poner límites. Se puede perdonar sin olvidar. Y se puede reconstruir no lo que era, sino algo nuevo, algo honesto, algo que se puede sostener sin romperse. A todas las mujeres que están leyendo esto, las que viven con miedo en sus propias casas, las que caminan sobre cáscaras de huevo alrededor de hijos adultos, esposos familiares, no eres egoísta por quererte a ti misma, no eres mala madre por establecer límites, no eres traidora por pedir ayuda, eres superviviente, eres guerrera. Eres fuerte. Y mereces vivir sin miedo. Si yo pude hacerlo a los 62 años, tú también puedes. El desayuno que serví aquella mañana estaba frío cuando todos se fueron. Las ensaimadas intocadas, el café amargo, pero la justicia que se sirvió junto a ellos. Esa estaba perfectamente caliente, y el sabor, aunque agridulce, fue el más satisfactorio de mi vida.